Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el noticiero el diputado Castro, nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. En una ajustada y accidentada votación, vamos a preguntarle sobre su sello, sobre, en fin, cómo llegó a la testera y cómo pretende gobernar una Cámara de Diputados en el medio de una política cada vez más fragmentada. Pero hoy también es lunes, así es que es lunes de tolerancia cero, parte de la semana política. Vamos a tener al nuevo ministro de Seguridad, Luis Cordero, y también al presidente del PPD, el senador Jaime Quintana. Comenzamos de inmediato con estos titulares. El diputado José Miguel Castro, de Renovación Nacional, es el nuevo presidente de la Cámara, imponiéndose ante la representante del Frente Amplio, Camila Rojas. Tras una reñida elección que terminó empatada y que debió ser definida por sorteo, la testera quedó en manos de Chile Vamos. El presidente de la República aceptó la renuncia de Janet Jara al Ministerio del Trabajo tras ser proclamada el fin de semana como la candidata presidencial del Partido Comunista. Desde La Moneda aseguraron que no tiene ningún impacto en las tareas del gobierno que la salida de Jara se haya producido 48 horas después de la decisión del PC. Donald Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 50% a China tras la respuesta de Beijing. El mandatario dijo que si el gigante asiático no retira sus tarifas mañana al mediodía, va a imponer aranceles de un 104% al país a partir de este miércoles. Y en el deporte, Universidad de Chile ya está en Buenos Aires para su duelo de este martes frente a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores. Dentro de los convocados destaca el retorno del delantero Maximiliano Guerrero. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y un nuevo antecedente sumó la controversial y frustrada compraventa de la casa del expresidente Allende luego de los dichos de la asesora de la Sexpress, quien reconoció que sabía de la inhabilidad de la senadora Isabel Allende y de la exministra Maya Fernández. ¿Por qué no lo advirtió? Francisca Carnas tiene todos los detalles y, por supuesto, también la votación de la nueva mesa de la Cámara, en realidad de la presidencia, porque las vicepresidencias vienen después. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, un día bastante noticioso acá en el Congreso Nacional, partiendo desde la mañana con esta comisión investigadora por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, lo que fue la destitución también de la senadora, quien, ojo, viene mañana por lo que hemos podido también averiguar al Congreso Nacional, al Senado, y vamos a estar preguntándole también sobre lo que ha sido esta noticia en los últimos días. Y por otro lado, la comisión que investiga justamente los actos del gobierno en esta fallida compraventa, bien digo, de la casa de su padre, en este caso, que involucró también y que terminó con la renuncia de la ministra de Defensa Maya Fernández, nieta también de Salvador Allende, y que durante esta jornada estuvo ahí el ministro socialista del Interior, Álvaro Elizalde, exponiendo sobre el actuar del gobierno en torno a esta fallida compraventa, y también, por otro lado, la jefa jurídica legislativa de la Sexpress, de la, recordemos, cartera que lideraba hace tan solo unas semanas atrás el ministro Álvaro Elizalde, sobre lo que fue esta inhabilidad. Ella dijo que estaba enterada de esta inhabilidad, que la conocía, pero que no era su tarea, su trabajo advertir de esto al presidente de la República. Pasemos a escuchar entonces parte de lo que fueron esas reacciones. Nosotros realizamos, como decía el ministro Elizalde, solo aquellas labores que nos corresponden en este caso particular, que son aquellas que de hecho nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el presidente de la República, y las normas que señala la diputada no están referidas a ese acto particular. Pero en relación a ese punto, para terminar la pregunta, ¿usted conocía entonces de la inhabilidad de la, es que para recalcar eso, de la ministra y de la senadora? ¿La advirtió? Efectivamente, señor presidente. ¿La conocía, sabía, pero no se lo advirtió al presidente ni al ministro? Como yo le señalé anteriormente, presidente, y también a la diputada Laura por su intermedio, lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular, que es para el caso que nos reúne hoy día, el decreto 38. En cada etapa se tiene que realizar la evaluación correspondiente, si se está cumpliendo o no con los requisitos legales, si se existen o no eventuales inhabilidades. Entonces aquí la primera etapa es la aprobación en la ley de presupuesto de los recursos necesarios para
adquirir las viviendas de los exmandatarios. Eso tuvo apoyo transversal. En segundo lugar, se dicta un decreto firmado por el presidente de la República que autoriza la adquisición. Ese decreto tampoco adolece de ningún vicio, toda vez que fue tomado razón por el presidente de la República. En las etapas posteriores lo que correspondía, obviamente, era, podríamos decir, cumplir con los requisitos que establece la Constitución y la ley, y en ese marco el presidente hizo valer las responsabilidades correspondientes y le pidió la renuncia a la ministra del área que estaba a cargo de ese trabajo. En la etapa posterior lo que correspondía era proceder a resolver el tema de la estructura propietaria. Claro, parte de las explicaciones del Ejecutivo, en este caso de la jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, quien reconoce finalmente en la comisión investigadora que sabía de la inhabilidad de la senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa Maya Fernández cuando revisó este controversial decreto del que todos hablan finalmente, Mónica, y donde señala que la función específica de su rol como asesora presidencial no contemplaba el haber advertido de una eventual inconstitucionalidad. En estas intervenciones de la comisión investigadora, que ahí escuchábamos también al diputado Andrés Lonton de Renovación Nacional, quien preside esta comisión, le señaló en medio de distintas críticas también de otros parlamentarios que si sabía del problema de ese contrato tenía la obligación de denunciarlo. También ahí veíamos al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien era superior de Moya cuando era titular de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia, y que puntualizó también que la función de esta división jurídica, sin competencias resolutivas, es revisar el acto administrativo, pero que el diseño e implementación de la compraventa le corresponde al Ministerio Sectorial. Pasemos a escuchar también parte de otras reacciones en torno a lo que fue esta comisión y también a la espera de lo que puede hacer la presencia de mañana de la senadora Allende acá en el Congreso. Decimos que Isabel Allende es una persona que ha sido proba en toda su vida, no tiene mancha, se ve envuelta en esta situación, hay errores compartidos, sí, pero el peso de la prueba radica en quien compra, y eso lo sabe cualquier chileno que vende una casa. Y aquí había equipos, decenas de abogados dedicados a eso, entre ellos la jefa jurídica de la SECPRES, que hoy día declara lo que declara, y no lo advierte. Entonces uno se pregunta, ¿alguien paga por las responsabilidades administrativas de omisión, de silencio, de decir en sede legislativa, no, yo sabía esto, pero no me correspondía a mí? ¿Para qué están los abogados del presidente? Para decirle al presidente que hay un problema, para decirle a las partes, no hagan esto. Pero no se da por superada esta política. No, está superada. No está superada. Yo siempre pensé que, por fuerte que fuera la controversia con la moneda, no significaba que nuestro Partido Socialista se iba a retirar del gobierno, porque nosotros siempre vemos el tema de la gobernabilidad democrática como lo primero. Un partido se define su conducta no solamente por tener algunos miembros del gabinete, sino que por la gobernabilidad democrática en su conjunto. Hemos asegurado que eso no está en peligro, independientemente que ha sido una polémica y una controversia difícil de sobrellevar. Las discrepancias se tienen que superar porque el país es el que está de por medio. ¿Están pagados los costos políticos? Eso de pagado de costos políticos no forma parte de mi lenguaje. Hay entonces parte de algunas reacciones de quienes estaban en esta comisión. Le preguntaron también al ministro Álvaro Elizalde si estaba contemplado al menos pedirle la renuncia a Francisca Moya, a la jefa de la División Jurídica Legislativa de la SECPRES. Él salió en defensa y dijo que no está contemplado eso y defendió también lo que ha sido la labor de esta profesional en lo que ha sido también toda esta polémica por esta fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Eso por un lado, Mónica. Por otro lado, la noticia también acá en el Congreso, la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, que ya sabíamos hace algunos días cuando hacíamos las consultas, estábamos reporteando quiénes iban a ser los candidatos de Chile Vamos. En este caso, todo se dividía por distintos votos entre el diputado Alessandri de la UDI y el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional, quien finalmente resulta electo a través de un sorteo. En una primera votación,
fue 75-74 y se necesitaban 77 votos por parte o del diputado Castro o de la diputada Camila Rojas, quien representaba y era la candidata del oficialismo, en este caso del Frente Amplio, para presidir la Cámara. Eso no se logró, hubo una segunda vuelta, como se ha repetido con los últimos 3 presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados, y en esa segunda vuelta hubo un empate. ¿Por qué hubo un empate? Porque la diputada Marisela Santibáñez prefirió votar por el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional. Había varios votos en duda del oficialismo, finalmente se alinearon algunos, y por otro lado el diputado Jaime Araya votó a favor de Camila Rojas en una primera votación y en la segunda no estuvo presente. Por lo tanto, hay distintas críticas y emplazamientos entre el oficialismo, entre quienes componen los distintos partidos del oficialismo, por quienes no estuvieron presentes y por quienes votaron, como la diputada Santibáñez, por el diputado Castro. Así que pasemos a escuchar entonces parte de algunas reacciones, que finalmente esto se definió en lo que fue un sorteo, con la tómbola que finalmente dio como resultado que el presidente sea el diputado de Renovación Nacional. Escuchemos las reacciones. Yo mañana estoy con todas las fuerzas de oposición sentados almorzando para que opinemos cómo vamos a seguir en términos de conducción en la Cámara de Diputados, y esperamos que también se haga de la misma forma, que estemos en conversaciones con el Senado. Lo importante es que aquí está la oposición. Esto es más incluso que Chile Vamos. Estos son libertarios, estos son republicanos, que me han dado un apoyo tremendo. Esto también es social cristiano, esto también son demócratas, y todas esas fuerzas tienen que unirse. También hay personas de tipo independiente que merecen ser escuchadas y que en gran sentido han votado por mí. ¿Por qué? Porque no se han sentido escuchadas muchas veces. Y esta presidencia lo que va a hacer es abrir las puertas del cuarto piso para eso. Sobran ejemplos en donde hemos visto que la derecha, la misma que hoy va a estar en la cabeza de la Cámara, no deja avanzar los proyectos de interés público. Por eso queríamos mantener la mesa, precisamente para que los proyectos que le interesan a la sociedad sí sean vistos, sí sean discutidos. Entonces, lamentablemente tenemos esta derrota, es una derrota sin duda para nosotros, y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que se siga respetando el que los proyectos que son importantes sean discutidos. Yo lamento profundamente que hoy día sea la derecha la que controle la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, porque esto es un portazo a los cambios que Chile necesita. Quienes votaron por la derecha le están dando una herramienta más a quienes se niegan, a quienes dilatan, a quienes impiden los cambios que la gente necesita para vivir mejor. Eso me parece inaceptable, y si hay personas que se dicen de centro izquierda o de izquierda que votaron por la alternativa de la derecha, son ellos quienes tendrán que dar explicaciones, y por mí que asuman su verdadero puesto y se vayan a sentar con las filas de republicanos. Claro, un día muy noticioso acá en el Congreso, Mónica, que incluso se suma además una diputada desaforada, una menos en lo que van a ser las votaciones. En este caso también hay algunos que se lamentan por eso en el Frente Amplio, y por otro lado con 2 presidentes ahora de derecha de la oposición, tanto en el Senado como también en la Cámara de Diputados. Así que nos vamos a quedar muy atentos a cómo se van a dar también esas votaciones. Sí. La mayor molestia desde el oficialismo, ¿con quiénes es hoy día? La mayor molestia del oficialismo, ¿quiénes estarían más molestos? No, ¿con quiénes están más enojados dentro del oficialismo? ¿Con Marisela Santibáñez? Con Marisela Santibáñez, Mónica, y también con el diputado Jaime Araya por no estar presente en la segunda votación, porque si él hubiese estado presente y hubiese votado por Camila Rojas, no se habría dado el sorteo que finalmente dio con la presidencia de José Miguel Castro, Mónica. Así que ese voto fue clave. Él se defiende con el pareo. Sí. Sí. Ya, pero ahí está concentrada la molestia, porque evidentemente no contaban con el voto de Pamela Giles, hace tiempo que no cuentan con ese voto, así que malamente podría haber molestia con ella. Claro, y la verdad es que hace rato ya que sabíamos que el voto de la diputada Giles iba a ser con la oposición, en este caso con Chile Vamos, y por otro lado había dudas también de cómo iba a votar, por ejemplo la diputada Riquelme, que estaba bastante molesta con el Frente Amplio, pero ya finalmente decidió votar por Camila Rojas. Aún así, aunque fue bastante peleada la votación, no logró ganar en el sorteo, digamos que ahí ya no depende de los votos. Perfecto, la diputada clarísimo. Camila Rojas, Mónica.
Clarísimo. Muchísimas gracias, Francisca, por toda la información oportuna, como siempre, desde el Congreso Nacional. Que estés muy bien. Buenas noches. Bueno, y estamos justamente junto a Miguel Ángel Araya porque hoy día la Corte Suprema ha ratificado el desafuero de la diputada Catalina Pérez. Cuéntanos cómo se da esto y con qué argumentos. Sí, un nuevo hito que se ha registrado durante esta jornada. Te saludo, Mónica, quienes nos ven hasta ahora, en el hito que se marca en el caso Democracia Viva. ¿Por qué? Porque la diputada Catalina Pérez, exmilitante de el Frente Amplio y también del extinto Partido Revolución Democrática, ha sido desaforada. Así lo ha confirmado esta jornada el Pleno de la Corte Suprema. Los ministros que integran, ministros y ministras que integran el Pleno del máximo tribunal de nuestro país han decidido que los antecedentes que se manejan en esta causa son suficientes para iniciar causa y por lo tanto darle el paso a que el Ministerio Público, la Fiscalía Local y Regional de Antofagasta puedan formalizar a la diputada Catalina Pérez por este presunto delito de fraude al fisco. Fraude al fisco es lo que se le está imputando por estos 3 convenios firmados con la Fundación Democracia Viva, convenios que fueron firmados entre la Fundación y la Seremía de Vivienda de Antofagasta. Hoy día se realizaron estos alegatos ante el Tribunal Pleno de la Corte Suprema y ellos han considerado que existen los antecedentes para por lo menos presumir que hay alguna participación, algún grado de participación de la diputada Catalina Pérez, y eso es lo que vamos a conocer posteriormente cuando se realice la formalización de este caso frente al Juzgado de Garantía de Antofagasta. Lo mencionábamos, fueron cerca de 2 horas, se extendieron estos alegatos en las que participaron tanto la defensa de Catalina Pérez. Recordemos que esto es una apelación que se le hace a la Corte Suprema porque la primera decisión la toma el Tribunal de Alzada Antofagastino, se apela a la Suprema y esta jornada se realizaron entonces los alegatos. De hecho, pasemos a revisar el momento en el que la ministra María Soledad Melo, ministra y vocera de la Corte Suprema, sí, claro, da a conocer la decisión que tomó entonces el tribunal, el máximo tribunal de nuestro país respecto al desafuero de Catalina Pérez. Se confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 20 de febrero de 2025 que dispuso hacer lugar a la formación de causa en contra de la diputada señora Catalina Pérez Salinas. La decisión fue adoptada por la unanimidad de los integrantes del Tribunal Pleno. Bueno, eso es el momento entonces en que la Corte Suprema da a conocer la decisión que tomaron durante esta jornada los ministros y ministras. Algunos antecedentes importantes que se dieron a conocer. Porque fue bueno también entender, a ver, esto es un desafuero, no es todavía la formalización, era necesario para el siguiente paso, que es probablemente lo que venga, ¿no? Pero ¿cuál es la tesis de la Fiscalía respecto del rol de Catalina Pérez? Catalina Pérez habría tenido participación antes, durante y después en la firma de los convenios, tanto comunicándose con Carlos Contreras, entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta. ¿Por qué? Porque ellos tenían una relación cercana. Acá es importante recordar que Carlos Contreras fue jefe de gabinete de Catalina Pérez. Catalina Pérez, diputada por Antofagasta precisamente, es entonces que ahí se hace la conexión y Catalina Pérez habría ayudado a su entonces pareja Daniel Andrade, representante legal de la Fundación Democracia Viva, a la obtención de estos convenios. Mensajes que han sido borrados, algunos se han podido recuperar, no la totalidad, y entonces el Ministerio Público la apunta como autora, y eso también es importante, ya lo vamos a explicar después, como autora de estos 3 delitos de fraude al fisco en calidad de reiterados por los convenios firmados entre la Seremía. Dado que es fraude al fisco, que es eventualmente un delito grave, cuando venga la discusión en la formalización de las medidas cautelares, uno podría presumir que pudieran pedir prisión preventiva. Así ha sido la tónica, al menos con los 3 imputados que ya están formalizados por la arista de Democracia Viva. Carlos Contreras, Daniel Andrade, Paz Fuica, todos ellos al minuto de ser formalizados se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva. Nosotros tratamos de averiguar hoy día si se podía adelantar algo de lo que podemos esperar en esta formalización respecto a las medidas cautelares de Catalina Pérez. Sin embargo, nadie podríamos decir, se atrevió a decir lo que el Ministerio Público podría tomar como decisión de solicitar estas medidas cautelares. Los invito a pasar a escuchar parte de las reacciones que pudimos lograr recopilar luego de esta audiencia de desafuero de Catalina Pérez. Entre ellos hablamos con el abogado defensor, también con la parte querellante. Escuchemos esas declaraciones. Con esto, el Ministerio Público cumple el requisito de procesabilidad para avanzar en la formalización de la parlamentaria por los hechos investigados.
Para ello, próximamente se solicitará al respectivo juzgado de garantía de Antofagasta la audiencia de formalización, ocasión en que la Fiscalía comunicará a doña Catalina Pérez los cargos por los cuales está siendo investigada. Valoró positivamente la decisión de la excelentísima Corte Suprema, como también la que dictara la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, pues esto nos permitirá avanzar a la etapa de formalización en este caso. La sentencia ha confirmado el fallo de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, afirmando únicamente que entiende que no existen antecedentes para desvirtuar lo resuelto por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, y ahora entonces tendrá que venir la etapa en que el Ministerio Público y los demás intervinientes tendrán que formular sus imputaciones y que esto sea discutido, como se ha dicho, de fondo. O sea, yo sostengo que los múltiples antecedentes que hay en la carpeta de investigación apuntan efectivamente en la dirección contraria, de que ella no tuvo ninguna intervención en la gestión, adjudicación de los convenios, no tuvo ninguna injerencia en ninguno de esos actos. El Consejo de Defensa del Estado piensa que es cómplice, la Fiscalía al parecer piensa que es coautora. Nosotros pensamos que no es ninguna de las dos cosas, por cierto, y eso es una cuestión que tendrán que resolver los tribunales eventualmente. Ahí escuchábamos entonces las palabras de Gonzalo Medina, abogado defensor de Catalina Pérez, reconocido abogado penalista de la Plaza Santiaguina, que él señala que los antecedentes que obran en poder del Ministerio Público no son suficientes para vincular a Catalina Pérez con estos presuntos delitos de fraude al fisco. Ellos insisten en que Catalina Pérez ni siquiera sabía de la existencia de estos convenios que fueron firmados entre su pareja. Los chats parecieron decir otra cosa. Los chats y lo otro que también es importante explicarle a la gente que el estado probatorio, o sea, el nivel de prueba que se requiere en esta etapa, evidentemente que es más bajo el estándar probatorio que en un juicio oral o que, en fin, que en una acusación. Estamos hablando de otro nivel en esta etapa del juicio. Exactamente, y por eso que también el abogado trata de bajarle un poco el perfil, diciendo que acá todavía estamos en un proceso en investigación abierta, que todavía ni siquiera ha sido formalizada Catalina Pérez, pero lo cierto es que esto marca un hito, porque ya con esto el Ministerio Público se encuentra libre. Podrían haberla formalizado, pero lo que cambia ahora es que se le pueden pedir medidas cautelares. Claro, porque cuando no tienes... No puede haber un apercibimiento si es que tú tienes el fuero parlamentario. Exactamente. Bueno, uno de los antecedentes importantes que se conocieron durante esta audiencia, ya los conocíamos, pero vuelven a surgir a raíz de estos alegatos, es, por ejemplo, que Catalina Pérez y Daniel Andrade habrían acudido juntos al domicilio ubicado en la comuna de Ñuñoa, donde una militante del entonces Partido Revolución Democrática habría prestado su domicilio para fijarlo como el domicilio en el que operaba la Fundación Democracia Viva. El mismo que después nos enteramos por los chats que decía que parezca una oficina, ponle unos muebles, ponle no sé qué más. Ponle un sticker en la puerta para que cuando sea... no, va a llegar la prensa y van a decir, mira, nadie aquí. Exactamente. Ese mismo domicilio que pertenece a Cecilia Millán, militante en ese entonces de Revolución Democrática, es prestado y se firma un contrato ficticio. Y ella, en su declaración, dice: a mí me explicaron, en plural, Daniel Andrade y Catalina Pérez, para qué se estaba realizando esto, para el inicio de actividades de la Fundación Democracia Viva y así poder acceder a estos convenios que eran ofrecidos por la Seremía de Vivienda de Antofagasta. Son parte de los antecedentes. Hay más antecedentes que los puros chats, digamos, que la diputada dice... La desaforada diputada dice, no, es que yo estaba tratando de proteger a mi pareja, pero yo no sabía, de los chats no se puede deducir aquello. Ya, pero es que estos no son solo los chats los antecedentes. Ya están las lucas, decía uno de esos chats. Claro, podemos hacer un convenio chanta, pero eso era para otro tema. Exactamente. Y bueno, los chats posteriores también son bastante importantes, de cómo se empezaron a preparar todo un discurso comunicacional de cómo esto tenía que ser enfrentado por los medios de comunicación. Así que eso es lo que ocurrió durante esta jornada en cuanto al desafuero de Catalina Pérez. Ahora viene que el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Antofagasta, solicite una fecha para la audiencia de formalización y ahí se verán entonces las medidas cautelares de Catalina Pérez. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Nos vamos juntos a la pausa y al regreso. El nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados aquí en vivo en CNN Prime. Vamos a conversar con el diputado de Renovación Nacional y nuevo presidente además de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Bueno, primero felicitarlo por la elección. Hecha las felicitaciones del caso, quiero preguntarle, lo primero, porque ya la suerte en la tómbola, pero antes, ¿por qué se baja Alessandri y queda usted? Habían dos candidatos para quienes nos ven de Chile Vamos.
se baja Alessandri y queda usted como el postulante de Chile Vamos. Bueno, yo tengo que dar las gracias a Jorge Alessandri porque él tuvo un gesto muy honorable. Creo yo que los números que me presentaban a mí llegaban un poquito más lejos y creo que eso influyó mucho, pero sin duda darle las gracias a él y también a toda la oposición. O sea, aquí podrían haber habido muchos más candidatos. Podríamos haber tenido candidatos de republicanos, de libertarios, de demócratas, de social cristianos, independientes, y todos se cuadraron al final en esta candidatura que lo que yo creo que fue es darle confianza a una posición que cada día es más grande y más diversa también. Y una pregunta, ¿es verdad o no es verdad que usted tenía los votos de Marisela Santibáñez y de Pamela Giles porque se habría comprometido a no entorpecer en nada la tramitación de un eventual nuevo retiro? ¿Es verdad o no es verdad? No es verdad, eso no es correcto. Aquí creo yo que valió mucho. Aquí se hacen muchas relaciones humanas y de confianza, y esa misma confianza en cómo se lleve a cabo la conducción de esta Cámara es lo que primó en esto, y yo creo que el descontento hacia este gobierno también primó mucho de la forma en que fuimos creciendo. A diferencia del Senado, Mónica, nosotros nunca hemos tenido una mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, y eso llevó a que hoy día pudiéramos construir algo que nos permitió llegar el día de hoy acá. Y es verdad, porque a mí lo dijo el diputado Alessandri en una entrevista en Tele 13 Radio, que usted se había comprometido a ser proactivo en evitar los retiros. ¿Es así o no? Es verdad, pero hay que tener en cuenta algo. O sea, aquí la conformación de las tablas, uno no es un emperador en la Cámara de Diputados. Claro aquí que sí. Hay urgencias que las pone el gobierno, que mandan cuáles son las tablas. Y yo en ningún caso, para su tranquilidad, la tranquilidad de todo el sector, bueno, quizás la suya, no sabemos, pero sí, no está dentro de mis planes. Creo que hay cosas que en este momento están urgiendo a la ciudadanía, qué sé yo, reglos del uso de la fuerza, tipificar como el ingreso clandestino ya le voy a preguntar como de eso. delito, es que ya le voy a preguntar de eso. Es que quiero despejar esta parte de su elección para preguntarle por sus prioridades. Digamos, yo sé que no depende todo de usted, evidentemente, como usted ha dicho, que no es un emperador, pero también reporteando me enteré que desde el comando de Evelyn Matei, incluso Evelyn Matei le había pedido que fuera activo en evitar que se tramitaran retiro. No, eso no es así. ¿No así? Esa fue una conversación que yo tuve, yo hace mucho tiempo tuve esta conversación con todos los socios de la coalición. Y todos ese compromiso, exactamente lo mismo. ¿No le pidieron nada del comando? Es algo que ¿Cómo? ¿No le pidieron nada del comando a Evelyn Matei que evitara lo de los retiros? No, yo siempre he conversado con gente del comando. Yo dejé muy claro antes que lo preguntaran incluso esto. Yo lo dejé muy claro porque había mucho ruido antes de eso. Es raro que políticos de izquierda voten por una persona de derecha. Pero yo creo que aquí lo que ha primado ha sido el conocimiento de años y años y también la confianza que existe para que se pueda llevar bien esta corporación, no minimizando también a los pequeños grupos. Esto no quiere decir, obviamente, que vayamos a poner en tabla todo, pero sí, obviamente, hay temas importantes que yo creo que en el fondo no han sido tomados en cuenta. Pero para su tranquilidad, yo no he hablado con ella de específicamente tema, ni se ha vuelto yo. Cuando a mí me lo preguntaron, por ejemplo, el presidente de mi partido me lo preguntó, yo dije inmediatamente, no es mi prioridad, yo no voy a ser una persona que esté empujando ese proyecto, no así como otros que creo yo que sí nos unen más y la oposición en general. Y voy a ir a eso, pero antes para dejarlo súper claro y no malentenderlo. Entonces, el compromiso que usted hizo con sus socios de coalición fue, no depende de mí, pero no es mi prioridad y voy a intentar activamente evitar en lo que de mí dependa los retiros. A ver, los retiros se pueden ver en la Comisión de Constitución. Ahí el presidente no puede hacer absolutamente nada, número uno. Número dos, cuando pasa a la sala al no tener urgencia, la prerrogativa que podría llegar a tener también en concomitancia con los comités, no está dentro de mis prioridades para nada. Para su tranquilidad. Perfecto. Y lo último, yo puedo estar... A ver, usted votó en primer trámite... Por lo demás yo he votado, por lo demás yo siempre he votado en contra de los retiros.
Pucha, es que yo tenía que en el primero, en el tercer trámite votó a favor del primero, en el segundo que votó a favor y en el tercero que votó una parte a favor y otra en contra, ¿no? No, no, eso no es así. No, quizás a quien está viendo usted es a Juan Luis Castro, porque Juan Luis Castro era diputado el periodo pasado y él, efectivamente, el retiro que voté a favor, el único retiro que voté a favor fue el que puso el gobierno sobre tabla que ese constitucionalmente correspondía. No, no era el primero, fue el segundo. El segundo, ya. Entonces, yo le creo a usted, no. Lo debo haber votado yo le creo, lo que usted me dice, le creo lo que usted me dice. Me dice que usted votó solamente el segundo a favor. El segundo creo que fue el que puso el gobierno. Ya, ese lo votó a favor. El gobierno, que es muy distinto. Sí, sí. Y el último, por ejemplo, el último que involucraba la elección, fui el único en la región que votó en contra. Ya, yo hago fe de lo que usted me está diciendo. Es un tema que a mí, que yo creo que le hace mal a la creo que es un tema que le hace mal a la economía. Eso le quiero preguntar. Mi pensamiento. ¿no? Si hubiera un nuevo retiro, ¿cómo lo votaría usted? No, yo en contra. Lo voté en contra justo antes de la elección y me costó bastantes votos y seguiría votándolo en contra. Pero como les digo, no es un tema que me tenga hoy día personalmente preocupado. Antes de las prioridades, quiero hacer una comparación. ¿Cómo vio usted lo que pasó en el Senado? Donde, bueno, ¿qué le voy a decir? Se dividió Chile Vamos, se pelearon, al final terminó Manuel José Sandón con la testera, pero con Chile Vamos entero peleado. Entonces quiero preguntarle cuán importante era esta elección como señal de gobernabilidad para Chile Vamos y cómo también evaluó usted lo que ocurrió en el Senado. ¿Le gustó lo que pasó en el Senado? ¿Cómo lo vio? A ver, lo que pasó en el Senado tiene demasiadas variables para poder ser analizadas, sobre todo hoy en día ya no estoy hablando solamente como José Miguel Castro, no se puede separar, hoy día estoy como presidente de la Cámara, por lo tanto lo que tengo que hacer es apoyar en la medida en que estemos unidos al senador Osandón y por lo demás, por supuesto que era importante para mostrar gobernabilidad esta unión. Y a mí lo que me tiene orgulloso, pero sumamente orgulloso, Mónica, es que desde Kaiser, desde libertarios hasta demócratas se hayan puesto de acuerdo para esto. O sea, tenemos como posición futuro. Tenemos un tremendo futuro para el país. Ya que y eso es lo que estamos... Sí, pues aunque esto sea chiquitito, es chiquitito esto de la Cámara, pero se puede crecer. Pero ya que usted lo menciona, le iba a preguntar por sus prioridades, pero me obliga a llevarlo al tema de su sector. Como presidente de la Cámara le van a empezar a preguntar cada vez más respecto a su visión política, de cómo ve el país y el futuro presidencial y parlamentario. ¿Usted tiene todavía alguna esperanza de que haya una primaria en que esté José Antonio Kast y Kaiser, porque ellos lo han desechado completamente? O sea, a mí me encantaría como persona. Yo hice campaña por Kast cuando pasó a segunda vuelta, no tuve ningún problema, fui inmediatamente a hacer campaña por él. Pero si no se da, bueno, será la democracia quien tenga que dilucidar pero esto. ¿le gustaría? Yo tengo clarísima quién es mi candidata. Obvio. Por supuesto que me gustaría, pero hay que tener sentido de realidad y si eso no se da, bueno, no se da. ¿Es un error no hacer primarias Ahí preferiría mantenerme en mi rol como presidente y más que hablar de un error o no error, yo creo que aquí hay que queda bastante tiempo en adelante, yo creo que se han hecho bastante esfuerzos y por lo tanto esperaría que los comandos y los presidenciables sean quienes en el fondo vayan a dilucidar esto. ¿No pierde la esperanza aún? Bueno, yo creo que aquí, yo lo que no pierdo la esperanza, y no la pierdo para nada después del día de hoy, es que la oposición llegue al gobierno. Yo creo que esa es la esperanza mayor que me dio, el mayor logro, la mayor felicidad que me dio el día de hoy fue que la oposición se unió como nunca. Y una pregunta. Nunca antes nos habíamos unido. Sí, ¿cree que es posible, es factible y cuán importante es lograr una lista parlamentaria única? Sería maravilloso, pero yo creo que viendo la realidad de las cosas, lo más probable, yo estoy hablando de probabilidad, no lo que me gustaría, lo más probable es que sean dos y también en el oficialismo sean dos. Pero es algo que lo van a tener que, o sea, yo ahí sí que son los partidos los que ven eso y son las directivas de los partidos. Hoy día, claro, o sea, me excede, pero absolutamente. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿A quién le quiere poner usted el acelerador en la Cámara de Diputadas y Diputados? Esto sí lo puedo hacer. Y esto sí va a estar dentro de mis prioridades número uno.
reglas del uso de la fuerza. Reglas del uso de la fuerza son más que necesarias para poder llegar el día de mañana a las fronteras y poder hacer un buen trabajo. Número 2, he contactado a José Manuel Osandón y lo primero que le pedí, ayúdame a sacar el proyecto, un proyecto que es súper transversal, tiene mi firma, y es el que declara como delito el ingreso clandestino a nuestro país. ¿Qué se consigue con eso? Que las Fuerzas Armadas y Carabineros pueda detener, cosa que no puede hacer ahora, pueda reconducir y pueda registrar. O sea, algo básico. Sí, y este gobierno le ha puesto freno. Eso para mí es una prioridad, ojalá poder sacarla. También en seguridad municipal, o sea, hay que darle más atribuciones y seguridad municipal también. Yo creo que en economía también hay hartas cosas, me estaba haciendo un pequeño torpedo con las cosas más importantes, permisología, reforma del sistema de evaluación ambiental. Este proyecto está en el Senado también. Ya se le acabó el año, pues, diputado. Para buscar... Ya se le acabó el año con todo lo que usted quiere. Me preguntó, pero usted me preguntó cuáles eran mis prioridades y cuáles eran lo que yo quería. O sea, déjeme soñar. Estoy perdida, por lo menos. Soñar es gratis, pero quiero llevarle un par de cosas más antes que nos acabe el tiempo para conocer algunas definiciones más suyas. ¿Va a tomar medidas respecto a estos sueldos millonarios que hay en la biblioteca del Congreso y entre otros funcionarios? Es algo que ya se está analizando, no desde esta presidencia, sino que en una comisión que yo trabajo mucho, que es la Comisión de Régimen Interno. Lo que se va a hacer es una comisión bicameral, donde lo que vamos a ver es, en el fondo, personas de régimen interno de la Cámara, del Senado, el secretario de la Cámara, el secretario del Senado, obviamente mi persona, para poder, en el fondo, ahí tomar algunos lineamientos para poder, en el fondo, darle algún buen cauce a esto. Sí, pero ¿hay sueldos excesivos a su juicio? Yo creo que en todas partes pueden haber sueldos excesivos y en todas partes también pueden haber sueldos muy justificados. Si la gente entendiera también o la población entendiera. Pero también hay sueldos, como usted dice, que pueden no justificarse. Pero es algo que no quiero adelantarlo por una cosa muy simple, porque va a haber una comisión especial en eso. Igual como cuando nosotros nos bajamos el sueldo la vez pasada y dejamos una comisión externa que lo viera, estamos haciendo más o menos lo mismo. Definamos dos cosas que son importantes y otra vez lo invito de nuevo para que conversemos. Pero lo primero, ¿hay ánimo en la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Y usted qué piensa en lo personal respecto a una eventual acusación constitucional en contra del presidente de la República, Gabriel Boric, a raíz de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende? En lo personal, yo no voy a firmar ahora una acusación. A mí no me la han planteado, no la he firmado. No le puedo decir lo que pienso si es que uno no lee las acusaciones, pero es algo que se tramita en base a la decisión de los diputados. Yo, en lo personal, no le pondría freno en ningún caso, pero voy a tener mi decisión personal y ahí no puedo hablar como presidente. Mi decisión personal tiene que ser tomada en el minuto de leer cuál es una posible acusación. Tú me preguntas, en este momento, ahora, no creo que esté, no se dé el momento. Yo creo que hay otras cosas antes que resolver, pero cualquier grupo de diputados puede presentar una censura al presidente, como se han hecho o lo hicieron varias veces, por ejemplo, en el gobierno pasado. Usted no la impulsaría, pero si la firma o no depende de cómo llegue. Y para ir cerrando, ¿cuál es su postura respecto de la polémica que hubo hoy día sobre el siguiente punto? Y es los diputados que son a la vez candidatos o precandidatos a la presidencia, porque se criticó a la ministra Jara, no sé qué piensa usted respecto a la ahora ex ministra Jara, y ella contestó, bueno, ese diputado que es candidato, refiriéndose a Kaiser, también sería bueno en el fondo que está siendo pagado con fondos, en fin, y está haciendo campaña. No pueden renunciar los diputados, eso yo lo sé. Lo que sí hay un precedente es en el caso de José Antonio Kast, que en un momento, mientras hacía campaña, hizo donación de su sueldo. ¿Cómo ve usted a los diputados candidatos o precandidatos y qué cree que sería lo correcto que hicieran dentro de lo que pueden en sus facultades? A ver, eso está dentro del fuero personal de cada uno, número uno. Número dos, hay que distinguir entre la Constitución, que establece claramente que no pueden dejar de percibirlo, o sea, no pueden, que el que quiere donarlo, lo quiere gastar en qué sé yo, en lo que quiera gastar está bien, pero hay un punto que la gente no sabe mucho y aquí es súper restrictivo en la Cámara. En la Cámara tú, durante meses antes de la elección,
se te corta toda nueva promoción que hagas, por ejemplo, qué sé yo, en una radio donde das a conocer tus proyectos, no se pueden imprimir folletos de rinde cuenta, una serie de cosas que eliminan incluso los autos, no se pueden utilizar autos, no se pueden tener autos para el distrito arrendado, una serie de cosas que en el fondo nos limitan a nosotros. Entonces, ojalá que eso, y va a ser también, mire, qué bueno que me lo pregunta, porque va a ser una de las tareas entonces que yo me voy a poner para poder delegar a conocer a la ciudadanía todas las cosas que se restringen de un diputado que va a una elección, y ojo, no solamente una elección de presidente, sino que también a la elección parlamentaria. Cuando yo vaya a mi reelección, si es que voy a la reelección, inmediatamente se cortan muchas cosas que son parte de gastos operacionales. O sea, por ejemplo, alguien de mi equipo que quisiera trabajar en mi campaña debe tomarse vacaciones o salir del equipo. ¿Pero que usted los invitaría a donar su sueldo? No, eso ya es un tema 100% personal y estamos recién asumiendo esto. Va a ser, yo creo que conversación de cada uno con sus bancadas, y yo no soy quien para recomendarle a los diputados qué hacer o qué no hacer. Lo que sí me voy a preocupar es que no tengan, igual que ha sido hasta el día de hoy la tónica de la Cámara, no tengan ningún extra, por ejemplo, de gasto operacional para gastarlo en campaña. Eso está arreglado. Tenemos, por lo demás, tenemos nosotros un nivel de cumplimiento enorme a nivel internacional, número uno, que lo pueden ver a través de la página de la Cámara y de la biblioteca, y lo otro también tenemos una unidad especial para que exista un compliance, o sea, exista un cumplimiento en ese punto. Diputado, cierro preguntándole muy breve, si me lo puede hacer en 2 segundos. ¿Usted coincide con Evelyn Matei, su candidata, en que en una segunda vuelta le gana fácil a José Antonio Kast? Que es lo más fácil, dijo, el más fácil de ganar. Yo creo que las encuestas son muy claras, pero en este momento me encuentro como presidente de la Cámara. No, yo sí sé, pero ¿qué quiere decir que las encuestas son claras? No sé, pues ahí yo creo que todos sabemos leer las encuestas y por lo tanto nos damos cuenta de cómo están los números según las encuestas, que son representaciones de la fotografía, de lo que está pasando hoy en día. Pero si yo me empezara a pronunciar de esa forma ahora, estaría incumpliendo el deber de ecuanimidad que debo tener ahora como presidente de la Cámara. Ya. Diputado, muchísimas gracias por habernos... ¿Ah? Y no fueron 2 segundos, me estiré un poquito. No, está bien, era un decir. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime en esta primera entrevista como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Le agradecemos la gentileza. Así es, pues tuvo la exclusiva. Muchas gracias, Jimena. Buenas noches. Bueno, y con la renuncia de Janet Jara al Ministerio del Trabajo, el oficialismo comienza a ordenarse detrás de sus candidaturas presidenciales, aunque aún faltan algunas decisiones como, por ejemplo, en el Partido Socialista y en el Radical, la gran duda continúa siendo cómo irá la centroizquierda a las primarias. Los detalles en el informe de Macarena Román. Mientras algunos dejaban la moneda, me voy muy agradecida de estos 3 años de trabajo duro, muy emocionada y contenta de haber cumplido con la tarea que el presidente me encomendó. Otros miembros del oficialismo entraban al Palacio a pedir explicaciones tras el fallo del Tribunal Constitucional que destituyó a la senadora Isabel Allende. Nosotros no ponemos condiciones para el diálogo. La democracia necesita dialogar y a eso hemos venido. Diálogo con el presidente Gabriel Boric de algunos partidos oficialistas que siguen viviendo su propia realidad. El PS al parecer limó sus asperezas con el gobierno después de una reunión privada que se extendió por casi 2 horas. Situación que, por muchas sonrisas que hubo, no detuvo el periodo de reflexión en el socialismo. El periodo de reflexión, como hemos señalado, tiene que ver con las decisiones próximas. Nosotros tenemos temas importantes, temas de futuro, hay que tomar decisiones en lo presidencial, en fin, estamos en un periodo de mucha discusión política. Claro, porque solo falta que los socialistas y los radicales definan sus cartas presidenciales para luego proyectar cómo serán las primarias. ¿Irá todo el oficialismo junto a la democracia cristiana o habrá una del socialismo democrático en paralelo a la del Frente Amplio y el PC?
También pudimos refrendar y reforzar nuestra idea de unidad en torno a un futuro en común, a una alianza que trascienda también este gobierno, pensando sobre todo en los desafíos que tenemos para el futuro. Aquí lo importante, incluso más que los nombres, es cómo afianzar un proceso primaria abierta, lo más participativo posible. Y a diferencia de lo que pasa en la derecha, todo indica que en el oficialismo, incluso más allá, la DC también, va a haber una participación muy importante de la centroizquierda en este proceso primario. Pero hay quienes no ven mucho futuro en algunas candidaturas, por ejemplo la de Janet Jara. Desde el Partido Liberal, miembro de la Alianza de Gobierno, han transparentado sus resquemores. No es la candidatura más competitiva para ganarle a la derecha, porque creo que no alcanza a representar la diversidad que hay en nuestro sector, desde el centro hacia la izquierda. Creo que la candidatura de Jara, más allá de ella, una candidatura del PC, no alcanza a representar bien a todo este mundo y por lo tanto en una primera o eventual segunda vuelta creo que eso es una candidatura que queda corta. Para algunos analistas es fundamental el orden que puedan poner dentro de las filas oficialistas sus propios líderes, porque aunque el presidente lo intente, hay un fenómeno que es ineludible. En el último año de mandato, los presidentes se enfrentan el llamado síndrome del pato cojo. Los gobernantes, como sucede con el presidente Gabriel Boric, pierden capacidad de imponer orden y disciplina dentro de los partidos del oficialismo. Ya no es visto como líder, sino como figura de salida, y su rol de árbitro dentro de la coalición se debilita de manera significativa. El poder real comienza a migrar entonces hacia quienes proyectan continuidad o renovación. Será fundamental el 30 de abril, cuando venza el plazo para inscribir a los competidores de las primarias presidenciales. Ahí se verá el mecanismo de despliegue del oficialismo, los mismos que tendrán que ir a competir frente a la oposición, que en las encuestas sigue liderando con Evelyn Matei. La oposición cuestionó a Janet Jara y aseguró que debió haber dejado el Ejecutivo hace semanas. Acusan que la ahora candidata del PC inició su precampaña en medio de la implementación de la reforma de pensiones. Por esa misma razón, hoy lunes, Jara y el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, protagonizaron un tenso cruce de declaraciones, como nos cuenta Colomba Eichholz. Lleva 2 meses en campaña con recursos públicos. La ministra Jara debería haber renunciado cuando inició su campaña hace varias semanas. Esas fueron algunas de las declaraciones que abanderados presidenciales de la oposición emitieron tras la proclamación de Janet Jara como candidata del Partido Comunista. Para callar las críticas y previo a presentar su renuncia como secretaria de Estado, la ahora postulante a la moneda arremetió contra la derecha. Yo presento mi renuncia desde hoy. Ayer el presidente venía llegando, no la iba a presentar por WhatsApp. Y como dicen por ahí, es bueno que todos cumplan con la misma regla, así que ese que está de diputado, el diputado Kaiser, y que está ganando sueldo a costa de todos los chilenos mientras está haciendo campaña, podría hacer lo mismo. Creo que sería sano para la democracia. Hay una diferencia esencial entre un ministro y un parlamentario. El parlamentario es elegido por la gente y es elegido por todo un periodo. No tiene la posibilidad de renunciar. Y la otra, que el ministro es designado por el presidente de la República y puede manejar muchos miles de millones de dólares de presupuesto que podrían utilizarse para realizar lo que se llama el cohecho. Preocupación que también expresó la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, señalando que Jara debió haber renunciado el sábado cuando fue proclamada. Ahora bien, posterior a esos comentarios y en un punto de prensa convocado por su comando, no profundizó en dicha declaración, aunque el gobierno sí le contestó. Candidata, preguntas a usted antes de darle paso a los economistas. Respecto de los dichos de la candidata Matei, yo creo que ella tiene memoria selectiva o mala memoria, porque efectivamente cuando ha ocurrido en esto en otros momentos, lo natural es que efectivamente se presente la renuncia, fue lo que ocurrió hoy día en la mañana y se hace en un plazo que es razonable. No había otro momento para tomar esa decisión a nivel partidario y lo primero que hace la ministra Jara es comunicarse con el presidente apenas puede contactarse con él y, como lo hizo el día de hoy en la mañana, poner su renuncia y su cargo ya en manos del presidente para poder normalizar esta situación a la primera hora del día. Y ya con ese panorama cerrado y tras los dichos de Janet Jara, el debate se tornó a la eventual dimisión de los candidatos a sus cargos como diputados, planteamiento de la abanderada del PC que afecta a postulantes de su coalición, como lo son Vlado Miró
Milosevic, Gonzalo Vinter, Jaime Mulet y en la DC a Alberto Undurraga. La verdad que es bastante simple. Cuando uno no va por razones de la candidatura, lo que corresponde es pedir permiso sin goce de sueldo. Eso es lo que he estado haciendo, espero que todos lo hagan. Yo estoy disponible a seguir las reglas que haya que seguir y en ese sentido pedir permiso sin goce de sueldo, si es que se puede, es lo que voy a hacer. Para que no haya ninguna duda que no uso durante una campaña recursos públicos. Eso es lo que pretendo hacer. Duda que en el pasado otros candidatos han despejado a través de la donación de su dieta parlamentaria, fórmula que hasta ahora los abanderados que son diputados no han utilizado, solo han comunicado que a la hora de ausentarse lo harán sin goce de sueldo. Lo que cada candidato haga es de su responsabilidad. Cuando a mí me tocó inscribirme como candidato, siendo parlamentario en ejercicio, desde el momento de que me inscribí como candidato, doné mi sueldo a distintas instituciones de beneficencia. Porque no era compatible realizar una buena gestión legislativa y a la vez ser candidato presidencial en terreno, aseguró el líder del Partido Republicano. A menos de un mes de la inscripción de candidaturas, son al menos 4 los abanderados de centro izquierda que se enfrentarán a esa disyuntiva y eventualmente comunicarán qué harán con la dieta que perciben en el Congreso. Se acabó CNN Prime, pero no se despeguen de nuestra compañía porque viene como cada lunes Tolerancia Cero. 2 invitados, imperdible panel completo, el ministro de Seguridad Luis Cordero y además el presidente del PPD Jaime Quintana. Así es que nos despedimos diciéndoles lunes 7 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.